Dios. La palabra dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, no había esperanza. Pero dice también la palabra que por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es el regalo inmerecido, hermano. Uno a veces cree merecedor de muchas cosas, ¿cierto? Es que yo me lo merezco. Uno merece morir. Y tantas cosas más, hermano. Que la verdad, pero aparece Jesucristo en el camino donde dice: aunque de pronto tú mereces morir, yo no te voy a dar la muerte, yo te doy la vida y vida en abundancia. Eso lo hace Jesucristo, hermano. Por eso es que nosotros vamos a invocar el nombre de Jesús, porque aunque la ciencia sea negativa y diga todo término, todo dictamen contrario, Jesucristo tiene la última palabra, hermano. Él tiene la última palabra. Muchos dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. El Señor los mira y le dice: ¿es que acaso no creen que yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque mi Jesucristo puede darle vida a las células que ya están muertas. Hermano, ¿y cuántas cosas más ha hecho Jesucristo por nosotros? Pero en este tema, mis hermanos, y aquí en este pasaje bíblico, vemos el inicio de la iglesia del Señor. Los primeros pasos que se están dando en cuanto a la edificación de la iglesia del Señor. Recuerde que el Señor le dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia es de Jesús, no es de un hombre. De pronto, si usted tiene ese concepto de que la iglesia es de un hombre, es del pastor, no, hermano, ahí perdemos. La iglesia es de Jesucristo. Y el escritor dice: puestos los ojos en el pastor. Cierto, hermano, uno ya identifica eso. Puestos los ojos en Jesús. Así que yo a usted le invito, hermano, que de pronto, si usted se acerca a este lugar y de pronto ve a alguien que cometió un error, hermano, el Señor nos está haciendo. El Señor nos está formando. No nos mire a nosotros, mírelo a Él. Mire a Jesucristo, que Él sí es perfecto en todo, hermano. Yo en Él no encuentro imperfección alguna. Vea que hay una anécdota que se cuenta y dice que llegaba un hermano, no de esta iglesia, de otra, y decía: pastor, es que vea a esa hermanita. Pastor, vea a ese hermanito cómo se porta, hermano. Vea, pastor, vea es que ese otro hermanito cómo habla, hermano. Pastor, y vea. Y el pastor le dijo: vamos a hacer un ejercicio. Cuando venga al culto, avíseme antes de entrar y vamos a hacer algo. Listo, pastor, sí, porque ya estoy hasta aquí de esos hermanitos. Bueno, cuando llegó al culto, el pastor lo cogió en la entrada y le dijo: vamos a hacer una cosa. Necesito que le dé vueltas a todo el recinto, pero con este vaso lleno de agua, y no vaya a dejar regar ni una gota de agua. ¿Seguro, pastor? Sí. Dé la vuelta al recinto. Ya estaban todos los hermanos y él cogió el vasito y se fue por todo el recinto sin regar una gota de agua. Y le dio la vuelta y le dijo: listo, pastor, misión cumplida. Y en eso le dijo: ¿cuántos errores vio? No, pastor, la verdad yo no le puse atención en eso, porque yo estaba fijándome de que no regara el agua del vaso. Y le dijo: eso es lo que tiene que hacer. Fíjese en Jesucristo. Fíjese en esa agua de vida. No la pierda, no la deseche. Y se va a dar cuenta de que cuando usted se fija en Jesucristo, las demás cosas pasan a un segundo plano. Porque, hermano, nosotros somos barro en las manos del alfarero. Y en este punto vemos que el Señor está edificando a su iglesia. El Señor es quien pone, Él es el fundamento de la iglesia. Y Él es quien edifica a su iglesia por su palabra. Es por su palabra, hermano. No conceptos foráneos, no tesis del mundo, no tesis científicas. Es la palabra de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo entonces habla y narra acerca de
de que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pero para que se diera esta respuesta, estaba pasando algo. Y uno diría, oiga, tremendo lo que estaba pasando en ese preciso momento. Y tremendo que Pablo se lo habla en la carta a los Gálatas, es decir, lo recuerda lo que pasó a los Gálatas, porque es necesario que los Gálatas sean edificados, así como todos nosotros. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues usted comienza a leer desde el versículo número 11, hermano, y se encuentra una escena que uno dice, ¿en la iglesia del Señor? Sí, en la iglesia del Señor. Y está registrado para que también nos quede a nosotros como testimonio. No sé si me pueden regalar Gálatas 2:11, por favor. Y vamos a leerlo del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, vea que ahora aparece el hermano Pedro, dice, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Oiga, tremendo que esto estaba pasando en la iglesia del Señor. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Y vean el por qué. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, Pedro. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y vea, hermano, el siguiente versículo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos en la iglesia. Vean lo que estaba pasando. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hasta allí podemos dejarlo. Vea, hermano, la escena que se estaba presentando en la iglesia. La iglesia estaba naciendo. Sí, se estaba predicando el evangelio. Ya en muchos lugares se estaba estableciendo la obra del evangelio. Pero en cada obra, hermano, se comienzan a ver cosas las cuales no hacen parte de la iglesia del Señor. A veces, hermano, y no sé de pronto si usted se ha dado cuenta, se trata de incluir cosas en la iglesia del Señor cuando la iglesia del Señor no requiere ese tipo de cosas. La iglesia del Señor requiere de Jesucristo, pero no de ese tipo de cosas. Y si Jesucristo ya nos libró de la maldición de la ley, estos hombres, hermano, y Pedro, liderados por Pedro, estaban introduciendo dentro de la iglesia nuevamente esas prácticas judías, todos esos decretos que ya el Señor había quitado y que ya se había cumplido en su sacrificio, otra vez los estaban levantando y los estaban metiendo en la iglesia, los estaban poniendo como fundamentos. Entonces, tales cosas como, si se va a sentar a comer, lávese las manos, tiene que guardar el sábado, tiene que circuncidarse, hermano, y todo ese tipo de cosas las estaban comenzando a meter a la iglesia. Pero se tiene que presentar de alguna forma de que haya un alto en el camino por la obra del Señor, donde diga, así no son las cosas delante del Señor. Y en esta escena Pablo muestra, dice, y le resistí cara a cara. ¿Usted cree que ellos estaban hablando pasito? Como, Pedrito, mano, colabore. No, hermano, cuando dice que se estaba resistiendo cara a cara es porque Pablo estaba ofuscado. Pablo tenía la piedra afuera. ¿Cómo así? Y por eso es que le da esta justificación. Es que usted, sabiendo, Pedro, de que el Señor ya nos rescató de esa maldición y que por ese tipo de obras nosotros no vamos a ser salvos, ¿para qué las incluye nuevamente? Hermano, es que antes la ley, dice la palabra y dice los Gálatas, era nuestro ayo, es decir, era nuestro maestro, quien de cierto modo orientaba al conocimiento de Dios. Era la ley, ¿para qué? Para santificar al pueblo,
para que el pueblo conociera la obra de Dios y fuera un pueblo apartado para el Señor. Pero hermano, ese fundamento el Señor ya lo quitó. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos basados sobre el fundamento de la ley, sino fue sobre el fundamento del Espíritu. Usted y yo, hermano, estamos fundamentados bajo la ley, no de la carne, sino ahora la ley del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, dice la palabra del Señor. Así que, hermano, nuestro fundamento ya no es la ley. Nuestro fundamento ya no es superficial. Ahora estamos firmes desde lo más profundo. Y este fundamento sí ya es mucho más profundo, el cual nos da mucha más estabilidad y se llama Jesucristo. Ese fundamento sí nos da a nosotros mucha más estabilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito el nombre de Jesús. Vea, hermano, que lo importante que a nosotros nos da esa estabilidad y esa firmeza de permanecer en Jesucristo, lo da el conocimiento de Jesucristo. Si nosotros queremos permanecer en la iglesia, servir a la iglesia, servir a Dios y a la iglesia, y que sea Dios obrando en nosotros, hermanos, no tenemos que buscar a Dios allá afuera. No, hermano, porque allá la gente le da la espalda a Dios. Allá, hermano, lo que tratan el mundo es de poder apagar la obra del Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que trata de hacer el mundo. Por eso, hermano, usted si va a buscar allá a Jesucristo, allá no lo va a encontrar. Porque el mundo le ha dado la espalda a Jesucristo. Pero si queremos buscar a Jesucristo, hermano, y conocerlo realmente, lo que podemos hacer, hermano, es por medio de la palabra. Es por medio de la palabra, hermano. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio ahorita? A ver quién se anima. Levante la mano los que conocen la doctrina de la unicidad. Todos, yo creo, ¿cierto? Listo, un hermano que me diga un versículo de unicidad. Amén. Otro. Amén. Otro. Amén. Por acá escuché. Amén. Amén. Atrás, amigos, sí, señor. Amén. Si se dan cuenta, aquí el último. Amén. Estamos hablando entonces de la doctrina de la unicidad. La doctrina de la unicidad me dice de que solo existe un Dios verdadero, ¿cierto? Y la palabra dice: aprende pues y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro, ¿cierto? Pero eso, ¿por qué lo sabemos? Es por la palabra. Es por la palabra. Si no conociéramos la palabra, hermano, no conoceríamos de que solamente existe un Dios. A ver si conocemos versículos que hablen sobre el amor. Solo sobre el amor. Amén. Otro que hable del amor. Dios es amor. Amén. Vea, hermano, nosotros conocemos del amor y conocemos que Dios es amor, es porque le conocemos por la palabra, hermano. Vea, hermano, ¿y qué le parece? De pronto, si comenzamos a hacer ese ejercicio, ¿qué tal para el próximo domingo? Buscamos textos que hablen sobre la familia. Y comenzamos una vez más, yo sé que lo hacemos, pero nos ejercitamos mucho más en la palabra. Hermano, porque es que si no nos fundamentamos en la palabra, dice también el apóstol Pablo de que vienen vientos de doctrinas.
y no cualquier viento. Y el enemigo mete lisonjas y comienza a hacer obra con cosas que parecen verdad, pero son mentira. Y comienza a meter cositas por allí. Hermano, pero si usted se fundamenta en la palabra del Señor, puede venir vientos, pueden venir los ríos, pueden venir huracanes, puede venir lo que sea, pero usted permanece firme en Jesucristo. Yo la verdad, como dice la parábola de los dos cimientos, yo no quiero que sea grande nuestra ruina. Yo quiero que permanezcamos firmes en Él, que permanezcamos en Jesucristo, hermano. Porque, hermano, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo, hermano. Para mí el vivir es Cristo. Hermano, ¿qué pasaría si te quitan a Jesucristo? Uy, hermano, eso es como si me quitaran la vida misma, hermano. Yo no lo soporto. ¿Qué pasaría si nos obligaran y nos dijeran no pueden decir gloria a Dios? No puede decir amén. No puede decir aleluya. Oiga, hermano, yo creo que nos hacemos matar. Hermano, porque un pentecostal lleno del poder de Dios, hermano, no puede cerrar su boca. La Biblia dice, sea llena mi boca de tu alabanza. Porque eso, hermano, es lo que anhelamos. Pero todo es si estamos fundamentados, firmes desde lo profundo. Desde lo profundo. Y es por el conocimiento del Señor. Vea lo que dice Efesios 4:13 al 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vea, hermano, el porqué, el siguiente versículo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Quiere decir, hermano, que esos vientos de doctrina están. Hermano, y usted va a creer, y de pronto no, pero todos los días se levanta un viento de doctrina diferente. Vea, hermano, hace tiempo me enteré, y parece chiste, pero es anécdota. Estábamos hablando en una clase del análisis de religiones y uno conoce religiones como el budismo, el islamismo, ¿cierto? Los mormones, los adventistas, los testigos y sin número de religiones. Pero, hermano, aparece una religión, dice que el pastafarismo. El pastafarismo, hermano, ¿qué es eso? El pastafarismo. Eso suena como a pasta. Hermano, y fuera de chiste. Por eso les digo, parece chiste, pero es anécdota. Imagínense que hay gente que cree en un monstruo de pasta. Pero no de pasta, sino de pasta, de fideos. Y hay gente que cree eso, hermano. Hay gente, hermano, y vea, es que de verdad, hermano, es para que usted y yo tengamos cuidado, que aunque parece chiste, pero hay gente que cree que Dios es Goku. Hermano, y eso para nosotros, digamos, nosotros decimos, yo estoy firme en Jesucristo y yo lo conozco a Él y para mí Él es mi Dios. Pero la gente se está perdiendo creyendo en ese tipo de cosas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de vientos de doctrina, hermano, que soplan y la gente se cree ese tipo de cosas. ¿Qué dice la palabra acerca del corazón? Engañoso. Es el corazón más que todas las cosas. Hermano, el corazón tiene la capacidad de engañarte a ti y hacerte pensar cosas que a veces vas a creer que es Dios hablándote y no. Y quiero decir esto, hermano, y con todo respeto, Dios siempre busca el crecimiento de la obra. Pero si tú dices que en oración el Señor te dijo que entregaras el cargo, eso no fue Dios. Eso es tu corazón que te está engañando. Porque el Señor no quiere que tú retrocedas. El Señor no quiere eso. El Señor quiere formarte.
para que seas un vaso de honra. Pero a veces, hermano, ese tipo de cosas se meten a la mente y uno dice, oiga, es que sí siento. No, hermano, hay que tener cuidado con lo que usted está pensando. Por eso es que tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, llenarnos del poder de su Espíritu Santo, hermano. Que todos los días, en todo momento, a cada hora, sea la palabra de Dios en nuestras mentes. Pues eso, aunque estaba bajo la ley, pero fue un mandato de Dios. Se lo repetirás a tus hijos, estando por el camino, por la mañana, al acostarte, al comer, al desayunar, en todo momento se lo vas a repetir a tus hijos. ¿Para qué? Para que sean fundamentados, en la palabra del Señor. Es que ese, mis hermanos, es el propósito. Y como dice Pablo, y no seamos niños fluctuantes, que hoy creemos una cosa y mañana nos mueven y nos hacen creer otra cosa, y que entonces nos dijeron otra cosa y entonces creemos eso. No, hermano. Vea otro ejemplo. Nosotros creemos en la unicidad de Dios, en la calidad de Dios único e indivisible. Y eso lo creemos, hermano, es una doctrina fundamental nuestra. Y yo sé que si llega alguien y comienza a preguntarnos, cualquiera de los que estamos aquí podemos levantarnos a decirle que no, que eso no es así, que nosotros creemos en la unicidad. Pero vea, hermano, que hay otra doctrina que se llama el unitarismo. Y uno diría, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y no, hermano, el unitarismo no es lo mismo que el unicitarismo. Porque el unitarismo te enseña de que Dios es como un huevo, que tiene yema, clara y cáscara, que los tres conforman uno, pero el uno no es sin el otro, y si se rompe uno se desparrama. Y eso no es así. A mí la palabra de Dios me enseña que Dios se manifestó en carne como hijo para darnos a nosotros la redención y salvación, y ahora en este momento lo tenemos en nuestro corazón como el Santo Espíritu, que es Él. Yo no creo en tres personas diferentes. Pobre Dios impotente que le toca apoyarse de tres personas. Pero gracias al Señor que usted y yo, hermano, conocemos al único Dios verdadero, el cual dice la palabra: a ninguno daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Queriendo decir, hermano, de que nosotros sí estamos bien fundamentados. Y qué pena, puede sonar un poco orgulloso, pero hermano, es que no es que seamos nosotros, es que el fundamento es Jesucristo, y Él es el fundamento inamovible. Y la palabra dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es que, hermano, Jesucristo es el todo en todos. Él es el todo en nosotros. Como dice esa canción, para muchos de pronto es un profeta más, sí, pero para mí es el Rey del universo. Para mí es el principio y es el fin. Él es el Dios eterno. Gloria al nombre de Jesús. Por ese motivo, hermano, es que esta escena nos lleva a tener en cuenta que debemos tener cuidado de que no podemos confiarnos, hermano, por más de que sea el apóstol Pedro. Por más de que sea el apóstol Pedro quien está hablando las cosas, hermano, analice bien las cosas, examinadlo todo y retened lo bueno. Ahí sí, como dice, hermano, no trague entero. No trague entero. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor es una iglesia inteligente, que ha puesto al Señor como su fundamento. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener en cuenta de que todo eso se hace para que se haga una distinción entre los que no son de Dios y entre los que somos de Dios. Hermano, usted y yo somos del Señor. Usted y yo somos del Señor. Pero por cuanto usted y yo somos del Señor, hermano, nosotros tenemos que preocuparnos
por ser edificados en el Señor. Hermano, de pronto usted puede ver de uno que otro, de pronto que uno dice, no, pero este hermano, ¿qué pasa con este hermano? ¿Qué es lo que pasa con él? Que de pronto uno no ve que como que esté avanzando en el Señor. Como que ¿qué pasa? Hermano, si no está siendo edificado por la palabra del Señor, hermano, el edificio va en caída. El edificio va en picada si no está siendo edificado por la palabra del Señor. Si usted quiere permanecer firme desde lo profundo, tiene que permanecer firme en la palabra del Señor. La palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor tiene todo poder. La palabra del Señor es viva y eficaz. Es eficaz. La palabra del Señor va a hacer la obra a la cual Dios la mandó que haga. Y dice, y no volverá a él vacía, porque va a hacer la obra. Hermano, esta palabra a nosotros nos da vida. Por medio de esta palabra, hermano, es que conocemos y entendemos de que Dios creó todas las cosas y en su soberanía y en su poder, hermano, también decidió crear al hombre. Y aunque el hombre pecó, pero a Dios no dijo, no me importa que haya pecado, también le doy salida al hombre para que el hombre pueda ser redimido nuevamente. ¿Y cuál es la salida? Aquí Pablo habla de algo muy especial. Y es una palabra, una doctrina, hermano. Le dice Pablo en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre, aunque sea buena persona, me gustó algo que la hermana Julie dijo en el ayuno. Y dijo, es que a veces el hombre trata de justificarse a sí mismo, hermano, y ante nuestros propios ojos uno está bien. Uno dice, claro, yo estoy perfecto, y trato yo de justificarme a mí mismo. Trato de decirme, no, es que yo lo hice por tal forma, es que yo soy buena persona, es que yo lo hice bien, es que yo, y yo mismo me justifico a mí. Hermano, pero ¿qué dice la palabra acerca de nuestras justicias? Son como trapos de inmundicia. Y quiero graficarle ese pedacito. Los trapos a los que se refiere allí el profeta son unos elementos que usan las damas para poder detener el flujo. Y usted sabe que bajo la ley, cuando la mujer tenía este flujo, era inmunda por 8 días. Y el Señor dice, así como esos trapos, así son sus justicias. Así mismo son sus justicias. Entonces, hermanos, nosotros no podemos apoyarnos sobre nuestra propia prudencia y sobre nuestra propia justicia, hermano, porque nuestra propia justicia nos va a llevar a la muerte. Por eso el apóstol dice, nosotros no somos justificados por las obras de la ley, y no vamos a ser justificados nunca por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Eso sí, hermano, a nosotros nos da la justificación. ¿Y qué es la justificación? Hermano, es que Dios te declara a ti justo, no nosotros mismos. La hermana Ana Milena de pronto ya dirá, no, el hermano Eduardo me cae bien, yo lo declaro justo, pero eso ante Dios no me sirve. Pero si yo llego entre la muerte y la muerte me ve a mí de arriba abajo y me dice, ¿usted quién es? Y yo le digo, yo soy hijo de Dios. Sí, pero demuéstralo, y llega a Jesucristo, es que yo a él ya lo declaré justo. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, porque la justicia de Dios nos da vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, hermano, no es la obra de la ley, no es las buenas prácticas. Vea, usted conoce en el capítulo 10 de los Hechos el hombre 10 del mundo, Cornelio. Este hombre era perfecto, dadivoso, con toda su familia, eso los tenían dando derechito, bien disciplinados, todos ofrendaban, oraba a Dios, daba limosna, perfecto este hombre.
Pero el Señor se le aparece en un sueño y le dice: ¿sabe qué? Es que a usted le hace falta algo. Así que, como le hace falta algo, va y me llama a Pedro, que él tiene lo que a usted le hace falta. Y cuando llegó Pedro, hermano, ¿qué hizo Pedro? Pedro dijo: oiga, es que usted no sabe lo inmundo que es para un judío. Vea cómo era Pedro, hermano. Y el Señor lo amaba. Vea, es que no se da cuenta que para un judío es inmundo siquiera venir a la casa de un gentil. Pero Dios me ha dicho que no llame como uno inmundo cualquier cosa a las cosas que Él ha limpiado. Entonces, y comienza a predicarle el evangelio. Hermano, cuando Cornelio recibe el evangelio, dice que aún estaba predicando el apóstol Pedro y sobre ellos descendió el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Pues Pedro y aún los de la circuncisión decían: estamos atónitos porque les escuchamos hablar en lenguas, les escuchamos de que se está manifestando el poder del Espíritu Santo. Y Pedro dice: bueno, pero si Dios se agradó de llenarlos con su poder santo, ¿qué impide entonces ahora de que sean bautizados en el nombre de Jesús? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesús. Pero si ve que aunque este hombre era un hombre 10, ¿le hacía falta algo? Hermano, y nosotros podemos portarnos muy bien, perfecto. Es más, la ofrenda misionera de hoy que usted trajo fue la más alta, hermano, y eso es agradable delante de Dios. Pero si no tenemos a Jesucristo, hermano, estamos incompletos. Si en nuestra vida no está Jesucristo, hermano, no estamos completos. Él dice en su palabra, Pablo a los Colosenses: en Él estamos completos, que Él es la cabeza de todo principado y potestad, pero es en Él quienes somos completos. Así que, mis hermanos, si nosotros queremos alcanzar esta firmeza, nosotros tenemos que conocer de que no vamos a ser justificados por nuestras obras, sino por la gracia de Dios, por la justicia de Dios. Hermano, nosotros no teníamos, y déjeme decirlo de la siguiente manera, no teníamos esperanza de vida. No, hermano, por más buenas personas que fuéramos. Unos dicen: oiga, no, es que hasta el Papa, buena persona, o la madre no sé quién, buena persona. Hermano, si murió sin Cristo, sin obedecer su palabra, hermano, murió incompleto y no hay esperanza. Y así éramos muchos de nosotros, hermano. Nosotros no teníamos una esperanza de vida. Nosotros vivíamos en la vanidad de este mundo y en una forma superficial caminábamos pensando de que todo estaba bien en nuestra vida, hasta que comenzó la obra del Espíritu Santo a moverse en nosotros y hacernos entender de que nos hacía falta algo. Hermano, en el gran rompecabezas de nuestro corazón hacía falta una pieza en especial. Y con tantas piezas en el mundo tratamos de ponerla allí para ver si de alguna forma encajaba, y no encajaba, hermano. No encajaba. Tantas cosas que probamos y no encajaba, no llenaba nuestro corazón. Hermano, hasta que un día apareció Jesucristo en nuestro camino y se presentó hasta nosotros, hermano, y allí entendimos que esa pieza sí encajaba en nuestro corazón y que ese vacío que nosotros teníamos solamente lo pudo llenar Jesucristo. Ese vacío, como dice la canción, ese vacío lo llenó Jesucristo. Hermano, pero no se trata entonces de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos, vea como dice la palabra del Señor, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Vea lo que ha hecho el Señor. Ahora os ha reconciliado con el Señor en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y dice Pablo:
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, nosotros no teníamos ninguna esperanza, pero Jesucristo es nuestra esperanza. Él es la esperanza de gloria en nuestras vidas. Vea, hermano, nosotros si hubiéramos decidido vivir bajo la ley, hermano, tendríamos un acta de decretos larga, hermano, completica, y cada uno de nosotros tendría esa acta de decretos en contra de nosotros, señalándonos, diciéndonos: es que ustedes no son salvos, es que ustedes no pueden, es que ustedes no van a lograrlo, hermano. Y esa acta estaba en contra de nosotros todos los días. Te acostabas pensando en que no eras digno, te levantabas pensando en de que no eras digno y que no eras digno de alcanzar la gracia. Pero dice la palabra, hermano, que Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice que la clavó en la cruz del Calvario, aleluya, despojando a los principados y a las potestades. Dice la palabra que los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario el Señor triunfó sobre todos ellos para darnos a nosotros hoy la justificación. Hermano, todo esto lo hace el Señor, y solamente lo puede hacer el Señor, y no son nuestras obras. Hermano, lo que usted y yo podemos hacer es dedicar nuestra vida para el Señor, consagrar nuestra vida para el Señor. Hermano, nos dirán: pero ¿qué pasa? ¿Será que todos los días? Sí, hermano, todos los días. Todos los días, hermano. Es que Jesucristo es una necesidad permanente que yo tengo todos los días. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed del Dios vivo. Gloria a Dios. Es la obra del Señor, hermano, en nuestras vidas. Es la obra del Señor la cual nos da a nosotros esa firmeza tan grande y bien profunda. ¿Por qué? Porque después Pablo, de decir todas esas cosas, él dice: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, hermano, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Y dice Pablo a los Gálatas: habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Es decir, ya conociendo la grandeza del Evangelio, van a reducir el Evangelio a las obras. Y Pablo les hace ese mensaje de ánimo y les dice: ¿sabe qué? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, es que ya no soy yo, dice Pablo, ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no es la voluntad mía lo que prevalece, no, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó primero y se entregó hacia mí para poder salvarme, hermano. Gloria a Dios, déle ese aplauso al Señor. Él se merece la alabanza, la gloria, la honra, hermano. Vea, hermano, nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros tenemos implantado en nuestro corazón una esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, no es otra cosa, no es el mundo de afuera, no es el gobierno, no, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros, mis hermanos, no nos apoyamos en nuestra justicia. Nosotros nos apoyamos, nos fundamentamos en la gracia del Señor, que es la que a nosotros nos da esa salvación. Y nosotros estamos en el árbol, hermano, dice la palabra, Romanos 11, el árbol que nutre y que da la savia. Usted y yo, hermano, fuimos injertados en ese árbol. No éramos participantes de la naturaleza de Dios, pero ahora Cristo Jesús nos ha injertado en ese árbol, y ahora toda esa savia surge por todo nuestro cuerpo, hermano. Y no es que nosotros mantengamos al árbol, el árbol nos sostiene a nosotros, y es por nuestra fe que podemos permanecer firmes. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermano, ya para finalizar. Dice: por lo demás, hermanos míos. Y de pronto hoy alguno necesita esto, escucharlo de parte del Señor. Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vea, hermano, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu lucha no es contra tu hermano. No, hermano. Porque no tenemos esa lucha constante con nuestros hermanos o familiares o con los que son de la fe del Señor, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, hermano, ¿y qué tal ese panorama? Tremendo, porque está hablando desde que estamos en guerra. Usted y yo, hermano, permanentemente estamos en guerra, porque el enemigo no descansa con el propósito de hacerte zancadilla. No crea que el enemigo descansa, pero la palabra me dice a mí que mi Dios no duerme. No duerme el que te guarda, aleluya. El que te guarda siempre está vigilando de ti. Pero vea lo que dice, y eso nos corresponde a nosotros. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, no algunas cosas. No se trata solamente de un poco, hermano. Se trata de entregarle la vida por completo a Jesucristo. Se trata de reconocerlo a Él en todos sus caminos. Hermano, se trata de que Dios gobierne tu vida. Se trata de que le abras la puerta a Jesucristo de tu corazón y permitas que Él haga la obra en tu vida. Hermano, que quite lo que tenga que quitar, que cambie lo que tenga que cambiar, hermano, pero que sea la obra de Dios la que permanezca en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer fundamentados en Jesucristo, hermano. Es lo único, pero vea que este trabajo nos corresponde a nosotros. Toma toda la armadura de Dios, toda. Oiga, hermano, y es como si Dios estuviera también aquí atento diciendo: la necesitan, aquí está. Cójanla, tómenla, es toda la armadura. Se las preparé especialmente para ustedes, porque yo no los voy a dejar solos. Ustedes creen que los voy a dejar solos en la batalla, pues están muy equivocados. Aquí les dejo la armadura. Pónganse en la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo le invito a que se ponga en pie en esta mañana, hermano, en esta tarde. Vea, hermano, hay cosas que de pronto puede que aflijan tu vida. Hay cosas que de pronto, hermano, te hacen de cierto modo cuestionarte tantas cosas. Pero, hermano, la última conclusión a la que tú puedes llegar es que tu vida sin Jesucristo no es nada. Uno a veces cree que todo va bien y las cosas andan bien, y de pronto llega algo a tu vida que te dice: ahora está esto. ¿No me vas a dejar de adorar? ¿O te vas a levantar con la armadura y vas a seguir luchando?
Por muy fuerte que sea la ola, por muy fuerte que sea el viento, hermano, Jesucristo está contigo para que permanezcas firme en el día malo. Vea, hermano, les cuento algo que mi niña pasó 6 días en la UCI cuando nació. Qué pena, hermano, pero y cuando entró allí al tercer, cuarto día me le pusieron oxígeno. Hermano, para mí eso fue un golpe durísimo. Fue muy duro ver a mi niña así, recién nacida. La razón por la cual no bajamos es porque ella tiene oxígeno. Y ella está cuando se acuesta a dormir, ella es muy linda, pero nos toca ponerle oxígeno para que pueda dormir bien, porque cuando duerme desaturada muy bajito. Y uno a veces dice: Señor, pero es que yo te sirvo. Señor, pero es que yo me he entregado a ti. De pronto usted lo ha dicho, hermano: Señor, pero es que yo te sirvo y te busco. Y le hemos rogado al Señor que le fortalezca los pulmoncitos a mi niña. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que mi Dios lo va a hacer. Yo creo fielmente en que mi Dios tiene el poder para hacerlo. Pero mientras lo hace, yo lo voy a alabar y no me voy a callar, y voy a seguir adorándole a Él, porque no me voy a dejar amedrentar por las cosas que vienen a mi mente diciendo: es que tu Dios te ha dejado. No, mentiras. Mi Dios está conmigo, con mi casa, con mi esposa. Mi Dios está con mi niña. Y muchas cosas, hermanos, similares puede que estés pasando tú también. Pero déjame decirte que si hoy estamos firmes es porque Jesucristo está con nosotros. Que si hoy estamos firmes es porque hemos puesto el fundamento que se llama Jesucristo. Pero debes ponerte toda la armadura para que puedas permanecer firme desde lo profundo. Toda la armadura de Dios. Yo no sé si de pronto alguien en esta mañana necesita rogarle al Señor. Yo, en el nombre de Jesús, abro este altar para el que quiera pasar. Cita y alabamos, alabamos, alabamos. Y déjame decirte que Dios, mi Dios no es ajeno. No, mi Dios no. Los del mundo sí, pero mi Dios no. El que hizo el oído no va a escuchar. Mi Dios está atento a tu súplica. Es que esa es la diferencia del Dios nuestro. Él no te llama desde lejos y te dice: sal de ese hueco. No, Él se mete contigo al hueco, te saca del hueco y te saca adelante. Pero es Dios quien hace la obra. Yo quiero invitar en esta tarde, si alguien más quiere pasar a este lugar, a rogarle al Señor esa armadura. Señor, me quiero poner la armadura para cuando llegue el día malo, porque ha de venir el día malo. Pero aunque venga la tempestad y aunque venga el día contrario y sea malo, el Señor estará contigo.
Si pasas por el fuego no te quemarás, y si pasas por las aguas no te anegarán, porque Dios estará contigo. Contigo, iglesia, contigo, iglesia, contigo, iglesia, contigo, iglesia. Soberano Dios, eterno Redentor de gloria, hoy, Jesucristo, invocamos tu santo y poderoso nombre, Señor, honrándote a ti, mi Jesucristo. Oh, Jesús, mi Dios, ten misericordia, Señor. Y bendice, Padre del cielo, a tu iglesia. Bendice, Señor. Llénanos, Señor, de ti. Satúrame, Señor, que mi copa esté rebosando. Que mi copa esté rebosando de ti, Jesús.